All right, many blessings, everybody. Glad to have you guys here with us on this Friday night. As you can see, we are missing a couple people. That's because it is our pastor's daughter's wedding this weekend. I know, woo-hoo, and they're all celebrating. They're all having a great time. So we just want to bless you guys and thank you guys for joining us this Friday night. And I am joined by my brother Henry. So hey guys, thank you for joining us. Like Andy said, our pastor is not here. Lord Noe, who's usually here when we do our lives, is not here either. But we're here, and we thank our pastor for the opportunity that he gave us to talk. He could have easily canceled the service, but he honored us so we could honor him too, and we do honor him, and we thank him for the opportunity that he gives, the trust that he gives us to use his platform and talk to you guys. Today we're actually going to be talking about the things that we've been discussing this past few weeks. We've been talking about the 7 gifts of singleness, and the last one was cultivation. We might talk a little bit about other gifts and other things that come before and after cultivation, but that's pretty much the essence of this conversation today. And before you go, just want to thank everyone that's here too. The people that did not make it to the wedding, they're here supporting us and they're here to receive from God. So we want to honor them and bless their lives as well. Yeah, amen. It's so funny, and this is going to be a conversation. It might be a more easier going conversation, but it's so funny that you were saying that, because we were talking about that earlier. The honor and the blessing that our pastor has given us to be able to continue and speak on the platform that he's built, but also the responsibility, man. It's like, it is no joke. So Pastor Pops, if you're watching this, thank you for the responsibility that you put on us right now. Yeah, it's a lot. Like we honor him and we recognize the word that God has given him, and that's what we know. It's a big responsibility, because we're not just going to talk religion, we're not just going to talk customs, we're going to talk kingdom, right. And we hope that everything that we have learned from him, is pretty much the basis of what we're going to talk about today. Yeah, amen. So while we start, like Henry was saying, we were going over the gifts of singleness. The first one was image, second one was likeness, third one was presence, I believe. Fourth one was work, and then last week, our brother Noah gave a great preaching on what cultivation was, and just really was able to expand on it. So what we want to do is just touch again on cultivation, but also start from the beginning, because this family series, and especially the 7 gifts of singleness, has taken us a couple weeks now, a couple months. So we want to kind of refresh, start from the beginning again, and then just continue to expand on what we've been talking about every week. Sí, y también para las personas que nos ven y que hablan español, nuestra iglesia es compuesta de personas que somos bilingües, hablamos español e inglés. Así que esa conversación también va a ser un poco bilingüe, ¿no? Entonces, vamos a hablar en los 2 idiomas. So, si alguno tiene alguna pregunta, mande su mensaje en el live y les vamos a responder en inglés o español, lo que sea. Y ténganos de paciencia, pues de más a mí, porque aunque nací en mi país, pero vine aquí de bien bebé y mi español no es tan bueno, so ténganos de paciencia, bebé también. Pero sí, let's begin and let's get started. Do you want to get into the first things? Yeah, estamos hablando con Andy sobre la antesala a los 7 regalos del Espíritu, ¿no? ¿Por qué fue que recibimos los 7 regalos para empezar? De la soltería. De la soltería. ¿Qué dije? Espíritu. Pues de la soltería. No. Sí, entonces estamos hablando sobre la razón por la cual Dios decidió crear al ser humano, para empezar. De la forma en que lo voy a explicar es la Biblia dice y nos cuenta que Dios es amor. No que Dios tiene amor, sino que Dios es amor. Es una de las mayores características que Dios tiene. Por ser amor, el amor dice que no es envidioso, no quiere nada para sí mismo, que siempre quiere compartir. Su mismo deseo de compartir, el hecho que él fue amor, creó en él la necesidad de compartir quién él era como persona. Sabemos que Dios, la Biblia lo describe como un Dios que existe en lo espiritual, que es el Dios, no solo Dios, sino que Rey, Señor de todo lo que existe. Pero antes que existiera la tierra, antes que existiera lo que podemos ver nosotros y nuestro ámbito aquí donde estamos, existía solo lo espiritual.
Él era el Dios o el rey de todo lo espiritual, su reino espiritual, el reino celestial. Right. Entonces, la Biblia dice que todo lo que existe, todo lo que nosotros vemos fue creado como un reflejo de lo espiritual. Yeah, Todo lo so que good. existe es un reflejo de lo que existía aún antes de la fundación de este mundo. Entonces, como Dios, con su deseo de multiplicarse a sí mismo, lo que, como les dije al principio, el amor que Él es, lo llevó a multiplicarse a sí mismo, decidió crear más allá de ángeles, más allá de la creación espiritual, que aunque fue creada por Él, no llevaba las características y la semejanza a Él. Entonces lo que Él decidió es que iba a crear una comunidad, un país o una linaje de hijos que compartieran las mismas características de Él. Entonces ese fue el primer deseo de Dios. Entonces de ahí dice la Biblia que Él sacó de sí mismo a un espíritu. Un espíritu que tenía todas las mismas características de Él. Y ¿cómo decirlo? It makes sense. It makes sense that this spirit had the same characteristics as God. Right, because it came out of him. Porque salió de Dios. Right. So, entonces, Dios creó ese espíritu o sacó ese espíritu de sí mismo. Pero Dios, recuerden esto, antes de la creación, antes de la caída del mundo, no era un salvador, Right. podemos decir. Right. Era un rey. Right. Entonces él estaba en su dominio, Right. en su Had a kingdom. territory. Como hemos aprendido, el kingdom es una mezclatura de dos palabras, de king, que es un rey, y dominion, que es un dominio. Right. Entonces, él tenía ya todo su dominio, todo lo espiritual, todo lo celestial, era el dominio de Dios. Entonces, porque él sacó a un espíritu, a un ser que tenía las mismas características que él, este espíritu, este ser, por ende tenía la necesidad de tener dominio también. Right. Porque él fue estado, como le digo, que salió de Dios, pero todo lo que existía hasta ese entonces estaba bajo el dominio de Dios. Entonces no había lugar para este espíritu que él creó para tener dominio. Entonces lo que Dios hizo es, dijo, vamos a crear un ambiente donde este espíritu lo podamos poner y que ahí sea el dominio de él, que ese sea el territorio donde él pueda gobernar. Yeah. Entonces dice la Biblia que él creó los cielos, la tierra, y ustedes saben toda la historia de Génesis 1, y luego pone crea el envase donde va a ir el espíritu, ¿no? Right. Si se pone atención, creó primero el lugar, ¿no? Yeah, he El lugar. created the environment first. He created the environment first. Yes. Creó primero el lugar y luego puso al hombre ahí. Entonces, Right. cuando puso al hombre ahí, es donde llegamos prácticamente aquí a lo que estamos hablando, de que le dio unos mandamientos o le dio regalos, los gifts, Right. de singleness. Y ahí es donde hemos estado hablando toda esta semana de lo que Dios repartió al hombre, ¿no? Right. Y todos esos regalos de la soltería que le dio a Dios al hombre, todos sirven por un mismo propósito, que es el propósito de gobernar. Yes. Es el propósito de tener gobierno, no solo sobre sí mismo, pero también de las cosas que estaban alrededor. Y la palabra gobernar, tal vez la malinterpretemos con lo que pensamos o lo que asociamos con los gobernadores actuales, ¿no? Right. De tiranía, o que lo asociamos con cosas que no tienen With oppression. opresión y Yeah. cosas así, sí. Pero en realidad el espíritu de dominio simplemente fue algo que fue entregado al hombre porque tenía que desarrollar muchas cosas. Right. Y si no existiera el dominio, el hombre no hubiera podido tener la habilidad de desarrollar todo lo que le fue entregado. Entonces ahí es donde entramos a todos estos regalos de soltería. That's really good. So lo que me gusta es la manera en que empezaste diciéndolo. Basado en lo que Dios era amor, por lo que Él era, Él tuvo que compartir y quiso hacer hombre para lo que estaba en el cielo, lo ponga aquí en la tierra. Si quieres, empecemos con la primera base de lo que Dios hizo, porque cuando Dios sacó de Él y sacó el espíritu llamado hombre, el primer regalo que le dio fue el regalo de la imagen.
Y ya hemos aprendido y hemos hablado que el regalo de la imagen significa tener la naturaleza de Dios, tener el carácter de Dios. Una de las primeras cosas de naturaleza imagen es que Dios pone su palabra sobre todo. Él no viola su palabra. Y igual mí mismo, así también somos de nosotros. Nosotros hemos sido, ¿cómo se dice en español? Perdón, mi español es muy malo. Okay, so because we've been given God's nature and His character, with that we've been given His likeness also. So in the same way, because we have His nature and character and likeness, we were made to function just how He functions. Sí, como nos dio su naturaleza, también fuimos creados para funcionar de la misma manera que él funciona. Right, so in that same way, when we see the beginning of existence, we see that He spoke everything first. He said, let there be light, because He thought there was darkness. He said, let there be light. He separated the waters from the land. Like you were saying, He first created all the environments. So we first see that He created the firmaments of the sky, and then He called to the sky, and He brought out the stars. So He didn't really even create the stars and the planets and our solar systems. Everything was within them. Right, it was already inside the firmament, so He called out to it. Then we see the same thing when He does to the land and the water. He calls to the water, and out of the water come the fishes of the sea, all the animals of the sea, and then the same thing with the land. He speaks to the land, the environment of the land, and out of the land came the trees, the plants, the animals, everything. So I like that was really good, because God first always creates the environment, and then He speaks to the environment, and then what the environment holds, that's what it comes out. Sí, y eso casi va de mano con el principio de paternidad, ¿no? De fatherhood, porque es la única, bueno, es el único título que Dios decidió compartir con el ser humano, Padre. Dice que Él es Padre, y la palabra Padre se traduce a source, ¿no? Fuente, es la fuente de todo, de Él mana todo. Entonces, todo lo que ya existe y todo lo que vamos a tener, y creo que ahí es donde vas tú, ¿no? Que todo lo que necesitamos para desarrollar, para vivir nuestro propósito, para vivir una vida en santidad, está ya dentro de nosotros. Right. ¿Correcto? Yes, that was really good. Sí, porque unas veces, y estamos hablando de esto antes, muchas veces pensamos que todo lo que necesitamos es externo. So, por eso es que hablando de esta serie de familia es muy importante, porque todos los problemas que pasamos y estamos pasando es por falta de conocimiento de cosas así que se ven tan chiquitas y tan como fáciles o entendibles, pero son bien clave. Porque hablando de las series de familia, todo empieza con el soltero, con la persona singular, de la soltería. So, por eso es que todos estos regalos son tan importantes para una persona soltera de entender, porque si una persona soltera no conoce su imagen, no conoce la semejanza, no conoce la presencia, no conoce el trabajo, no conoce cómo cultivar, no conoce o no sabe cómo proteger y no sabe la palabra de Dios, que esos fueron los 7 regalos que nos dio, entonces esa persona soltera se mete en una relación, y en esa relación ahora hay frustración. Puede haber amor, pero no hay propósito, no hay visión, no hay fruto, no hay avanzamiento, pero hay amor. So, entonces lo que pasa es que estas parejas se juntan y se casan, y ya cuando van los años pasando, ahí es cuando todos esos problemas salen. Pero todo empieza porque la persona soltera no supo los 7 regalos de la soltería. Sí, y me gusta que dices de que pensamos de que todo es, o muchas de las cosas que tenemos que hacer o recibir de Dios son externas y no internas. Me imagino cuántas veces hemos leído, y quizás no solo nosotros, pero las personas que nos ven, y cuántas veces has leído la Biblia y quizás has ido de paso en esos mandamientos que Dios dio. Por ejemplo, cuando dice que todo lo que necesitamos ya se nos fue dado. Y antes de entrar a soltería, yo creo, no antes, de hecho, mientras estás en soltería, es el momento donde tienes que descubrir todo lo que está adentro. Muchas veces oramos, y esos jóvenes, adultos, ancianos, oramos y le pedimos a Dios que mande, que nos dé de afuera hacia adentro, y aún la forma en que oramos tiene que ver en lo que Dios hace en nuestra vida, porque si no sabemos orar,
Dios, ¿cómo nos va a responder Dios Right. a una oración que no tiene sentido? Right. Aunque tenga sentido para nosotros, no tiene nada sentido para Él, porque no hemos aprendido a comunicarnos y No a, hemos aprendido a peticionar. y a expresarnos de la manera que Él puede entender. Right. Porque si seguimos pidiendo de afuera para adentro, completamente, ¿qué nos va a dar? Right. No hay nada que nos pueda dar que esté fuera de nosotros. Right. Todo está dentro ya de nosotros. Entonces este momento de singleness, ¿cómo es? De De la soltería, es para descubrir qué está dentro de ti. Y tiene aún más que ver, y eso ya lo saben porque nuestro pastor lo ha hablado, tiene más que ver de estar con una novia o no, o estar casado o no. Right. Ya sea que estés solo, sin pareja o con pareja, siempre hay un momento de soltería. That's so good. So quiero saltarme a este punto porque ya estamos en el fluir. Pero ya hablamos del ambiente y let me see if I can do this and I'm gonna do it in English, sorry. So we've been talking about environment and how the environment is first created and then whatever you call out of it, it comes forth. So Brother Noah touched a good point on Sunday about environment in regards to cultivation, and even our pastor touched on it too last week. But the important part of cultivation is bringing out the best out of something. But what I like that my brother Noah said is that cultivation starts with us. And as I was reading it over, it made sense and it clicked because I was relating it to my own personal life. Because we've been talking about environments and cultivation. So for example, if we're frustrated at work, it's an environment that we've created at work, a stressful environment. And in that stressful environment, well, the only thing that can come out is stress, frustration, troubles, and worry. So if we're called to cultivate and bring the best out of it, we don't start by trying to change our, like, how can I say this? The external. Right, the external. We have to change it from inside ourselves. So change the environment that we perceive it. So instead of looking at it as an environment of like, oh, this work stresses me out, it worries me, it frustrates me. No, it's like, okay, God, just how our pastor said, our jobs and our employment are there to teach us a lesson, are there to guide us and align us to our work. So part of changing our environment and cultivating is being able to look at every situation that's inside of our lives and change it, cultivate it. Now we look at our job and say, okay, this job is meant to give me patience. It's meant to help me treat people. It's there to help me care about people. It's there to help me not be so pessimistic about stuff, but be optimistic. So that's what I liked about the part of cultivation that Noah said, and even our pastor, that yeah, it's our responsibility to change our environment. It's our responsibility to change our seasons and make them what we want them made to be. Because all God does is present us with the season. That's all He does. Is God says, okay, you need to learn patience, so I'm gonna put you in this season, in this situation, but now it's up to you to cultivate it and make it the environment that you want it to be. Y me gusta que dices que Dios te pone en esa situación, ¿no? Te pone en esa situación para que lo aprendas. Y es algo de lo que nuestro pastor ha venido hablando ya, de que un problema que nosotros aquí en House 633 want to fix es de que muchas veces las iglesias no están enseñando las cosas que nosotros tenemos que aprender para desarrollarnos. Entonces Dios viene y te saca y te da un trabajo. Right. Es lo que ha venido hablando, de que no todos, un empleo, que todos tenemos un trabajo, pero porque no estamos aprendiendo las herramientas, desarrollando las herramientas necesarias para poder funcionar en ese trabajo, Dios te saca y te pone en un empleo. Right. Y te enseña paciencia, te enseña administración, Right. te enseña lo que sea. Y va en línea con tantas cosas que hemos venido hablando, otra vez de la paternidad, de todo eso, porque al final del día te ponen un empleo donde te tienes que someter a alguien más. Yes. Porque al final, para desarrollar lo que tienes dentro de ti y poder entrar en tu trabajo, tienes que estar sometido a alguien. Right. Entonces viene Dios, te saca y te pone un empleo donde a fuerza, aunque no quieras, tienes que someterte. Servir, obedecer, todo. Sí. Todo. Entonces,
me gusta que mencionaste eso. Y antes que entremos más en lo que es cultivar, yo sé que vamos a hablar sobre cultivación desde un punto bíblico, pero también quiero mencionar de que aún el diccionario común, si tú vas a Google, vas a encontrar unas definiciones perfectas de lo que vamos a hablar. Por ejemplo, lo define como preparar y usar, uno. El segundo, romper. Romper para preparación, dice. El tercero dice crecer y mantener. Y otro dice to develop, this is to acquire and develop, sí, para desarrollar y adquirir, sí. Entonces hasta las definiciones del mundo sobre lo que es, it's right there. Right, that's really good. Sobre lo que es cultivar, están completamente en línea con lo que el reino te quiere enseñar, cultivación. Entonces, ¿qué es lo que hemos venido practicando todo este tiempo? Si hasta el mundo nos está diciendo, hey, tienes que cultivar, tienes que desarrollar, Right. tienes que crecer, tienes que hacer todas esas cosas. Entonces, ¿qué es lo que hemos venido haciendo todo este tiempo? Right, that's really good. Un aspecto de la cultivación, y otra vez al español, pero un aspecto de la cultivación que a mí me impactó de lo que Noé predicó el domingo es de las etapas de que tienes que cultivar. So, él trajo sus herramientas, los que no lo han visto, él trajo herramientas, él trajo a los miembros, las ramas, un branch, todo, para darnos una ilustración física. So, lo que él estaba explicando es que hay herramientas chiquitas que son para cortar en una etapa temprana. Sí, mientras la planta apenas está creciendo, solo necesitas una herramienta chiquita para cortar lo que no está creciendo bien, para cortar, para alinear, para que cuando crezca ya no crezca con problemas o no crezca deformadamente. Pero él explicó que cuando crece el árbol y no lo cortas en la temporada apropiada, crece con fallas, con deformidades. Torcidos, o crece torcido, y lo que pasa es que ya en esa etapa ya no funciona la herramienta chiquita, ahora necesitas los pliers grandes. Pero estaba explicando que en esa etapa, ya cuando empiezas a usar los pliers grandes o la serrucha, ¿así se dice? Serrucho, eso ahí es cuando le causa al árbol dolor, y eso a mí me impactó porque hablando del reino y de la religión, nosotros fuimos entrenados a creer, fuimos entrenados por muchos años a creer de una cierta manera de cómo se interpretaba la Biblia, creer en una religión, creer que no podemos ser santos, creer que somos pecadores y que somos un montón de cosas. Ya crecimos deformados y torcidos, y después venimos al reino. Y el reino nos dice, no, mi sangre te cubre, ahora ya eres santo. Eres nación santa, eres escogido, eres llamado. Te di mi imagen, te di mi semejanza, tienes de dominio. Ahora, cuando ya venimos a eso, tuvimos que cortar y duele. Porque ya tenemos hábitos de años que ahora tenemos que cortar de un solo y cortarlo. Porque ahora ya que estamos caminando en el reino, tenemos que caminar alineados a Dios y tenemos que caminar en justicia. A mí me impactó eso de que tenemos que aprender en qué temporada cortar. Porque si no cortamos lo que tenemos que cortar ahorita, como por ejemplo, tú y yo estamos solteros. Hay cosas que nosotros estamos ya trabajando para que cuando nos casemos estemos bien y podamos liderar a nuestras esposas, crear un ambiente, crear una presencia donde hay gozo, hay amor, donde la presencia de Dios pueda fluir. Pero si nosotros no cortamos lo que tenemos que cortar ahorita, cuando nos casemos vamos a tener que romper con la herramienta grande y va a doler. Y el problema es que ahora ya no solo nos va a doler a nosotros, pero ahora ya vamos a tener esposas, vamos a tener hijos. Eso es lo que a mí me impactó de esa parte de cultivación. No, sí, y la Biblia habla de que está la leche para los niños, ¿no? Está la leche espiritual. Entonces hay un momento cuando tú vienes a Dios donde está bien, estás pasando por todo esto y no dejas eso, está bien, Andy. Pero tiene que haber un momento donde digamos ya no más, porque ya te estás torciendo, entonces hay que cortar.
Entonces, todas esas cosas en el desarrollo espiritual de un creyente o de la iglesia, lastimosamente para muchas personas que crecimos en el Evangelio, no pasó. Entonces, ahora que ya, luego de que, bueno, yo digo toda mi vida, porque la verdad toda mi vida he estado en la iglesia, ahora de que ya me vengo y mi pastor me dice, eso no está bien, córtalo. O sea, ya cuesta más, ¿no? Cuesta más. Entonces, en lo espiritual y aún en la manera en que vemos cómo Dios trabaja, todas esas cosas que estamos hablando ahorita, no es algo que aprendí 10 años atrás, es algo que he aprendido en los pasados 2-3 años, que he estado cambiando y tratando de enderezarme y entender la mentalidad de Dios. Y una de las cosas muy importantes para poder entender tu propósito, para poder entender lo que Dios te mandó a cultivar, es entender la mente de Dios. Si tú no entiendes la mente de Dios, vas a interpretar la Biblia, vas a interpretar todo de cualquier manera, menos de la manera de Dios. Y aunque sean cosas buenas, la Biblia dice que Él no nos ha mandado a hacer cosas buenas, sino que lo que es correcto. Entonces, aunque sea algo bueno, que estoy aquí en la iglesia sirviendo, tocando, cantando, lo que sea, pero si no es lo que Él me mandó a hacer, y yo fallé a hacer lo que Él me mandó a hacer, porque no entendí la mentalidad de Dios y el propósito de Dios para mi vida, entonces nunca desarrollé mi propósito en la tierra. Exactamente, y para agregar a lo que estás diciendo, porque está bueno, tenemos que tener la mente de Dios, porque para cultivar tenemos que saber usar las herramientas. El brother Reyno trajo las herramientas físicas, pero ahora hablando de lo espiritual, nuestra herramienta espiritual es la palabra de Dios. Es lo que Él ya nos ha dado, lo que Él nos ha dicho que ya cumplió, lo que ya hizo. La razón por que tenemos que tener la mente de Dios es como tú dijiste, para que cuando leamos la Constitución sepamos usarla y sepamos, como dices al principio, sepamos orar correctamente, a peticionar correctamente, y no solo venir a Dios y orarle y clamar y hacer como digamos un show, pero venir a Dios y usar la palabra, usar la herramienta que Él ya nos ha dado. Y para explicar un poco, y sé que puede ser un poco off topic, pero es lo mismo, porque para poder tener la mente de Dios y para poder saber y conocer los pensamientos de Dios, primero tenemos que ser bautizados. Y en eso hablamos la semana pasada, a little shameless plug, para los que no están viniendo los viernes, les sugiero que vengan los viernes. Estamos leyendo la palabra y la estamos, how do you say, dissecting? Disectándola. Ya la estamos disectándola, pero al grano. Y estamos haciendo preguntas y metiéndonos a lo profundo de lo que es la palabra. Pero regresando a eso, estamos hablando que el bautizo sí es un símbolo de agua, sí es sumergirte todo y salir, pero eso nomás es como un símbolo físico. Lo verdadero del bautizo es antes de los tiempos como de Jesús con los fariseos. Tú te bautizabas bajo el nombre del maestro al quien tú alineabas tus pensamientos con. Vemos del apóstol Pablo que él, antes de conocer a Dios, él se bautizó bajo el maestro Gamaliel, porque él estaba de acuerdo con todo lo que Gamaliel le enseñó. Él estaba de acuerdo con los pensamientos de Gamaliel. Él estaba de acuerdo con la mente de Gamaliel. Cuando él se encontró con Cristo y él fue cambiado, él se arrepintió, ahora él se bautizó bajo el nombre de Cristo. Y él aceptó el pensamiento de Cristo, él aceptó el mensaje de Cristo. Y ahí es cuando uno ya puede ponerse la mente de Cristo, que eso es lo que la palabra dice. Pónganse la mente de Cristo, que ahora ya pueden. Sean bautizados bajo el nombre de Cristo, porque siendo bautizados es la única manera que pueden tener la mente de Cristo. Eso es lo que me gustó de lo que estabas diciendo. No, sí, y ahora ya que estás hablando de ser bautizado, cuando recibes la transformación del Espíritu, es eso lo que en Mateo 4:17 creo que cuando Jesús dijo arrepiéntase, es lo primero que él dijo cuando comenzó su ministerio: arrepiéntase, cambia tu manera de pensar. Y entonces, y ya que estamos hablando de eso, el arrepentimiento no es simplemente un acto. El arrepentimiento no es simplemente llegar al altar y decir y llorar y sentirse mal, sentir remordimiento por lo que has hecho. No se trata de eso. Sí es parte, porque igual los sentimientos son parte de nosotros, son humanos, entonces es normal. Pero el verdadero arrepentimiento pasa cuando te vas de acá, porque entonces es donde comienza
tienes que comenzar a cortar. Y es lo que estábamos hablando. Es donde tienes que comenzar a cortar, porque todo lo que has metido a tu mente, la Biblia dice de que no puedes poner vino nuevo en vasijas viejas porque se va a quebrar y si el vino se va a despreciar. Si tú quieres venir y entender el mensaje del reino, si quieres saber lo que Dios tiene para ti y tu propósito, entonces si vienes y quieres meter todo la información que Él te está dando sobre el reino en tu mentalidad vieja sin sacar nada, se va a echar a perder. Entonces la Biblia te manda o nos manda a que nos despojemos de lo que pensamos, de la vestidura vieja, y nos pongamos ahora la mente de Dios. Es lo que tú estabas hablando. Entonces ahí es donde el arrepentimiento, cuando ya el Espíritu Santo, y Él es el único que transforma los corazones. Entonces así es como sabes si el Espíritu Santo te está bautizando, porque entonces vas a entrar en ese arrepentimiento diario. Meaning, tienes que comenzar a cambiar, a quitar las cosas. No puedes seguir yendo entre pecado y luego volviendo a la iglesia, que es algo muy común que pasa en la iglesia, que el sábado ya estás, no sé, en un baile, en fiesta, en lo que sea, y el domingo estás en la iglesia, pides perdón y como si nada, y el otro fin de semana lo mismo. Eso no es arrepentimiento. El arrepentimiento se trata de cortar en ese hecho. Por eso es como iglesia queremos comenzar a cortar ahorita, de que todos o la mayoría estamos frescos o están frescos, ¿no? Comenzar a hablar a la juventud, a los jóvenes, a los niños, y comenzar a cortar ahorita que no les va a doler, que solo es un pedacito, porque cuando ya es en nuestra edad, o la edad, no sé, 30, 40, 50, va a doler, y no va a ser un periodo corto como sería cuando estás pequeño. Es un periodo que tu carne, y eso es algo que también hemos estado hablando, tu carne recuerda lo que le das, ya sea que le des cosas buenas o cosas malas. Todo lo que le has estado dando a tu carne, aunque tu espíritu ya sea transformado y ya tengas el Espíritu de Dios, tu carne va a recordar. Entonces ahora, por eso es que la Biblia dice que nuestra guerra no es contra carne ni sangre, sino contra potestades, ¿no? Y todas esas cosas que ya han sido dadas o que ya entraron a nuestro templo por medio de la carne. Entonces tenemos que comenzar a despojar. Y yo le hice esa pregunta a nuestro pastor una vez. Entonces, ¿cómo es que sacas todo eso? Entonces me dijo, es como cuando tienes, digamos, esta botella con agua que tuviera una basura y no se la puedes sacar así. Lo que tienes que hacer es meterle más agua, meterle agua hasta que la basura salga. Entonces, lo que tiene, y eso es lo que tú decías, utilizar las herramientas que Él nos ha dado para cultivar lo que te ha puesto adentro. Entonces tienes que comenzar a usar la Biblia, a leer la Biblia. Y no solo leer, aprender de personas que te van a dar la interpretación clara, como es, sin algodones o sin almohadas, ¿no? Simplemente que esto es, eso es. Entonces, entonces los procesos, por eso les decíamos al principio que vamos a hablar no solo de cultivar, pero de lo que conlleva cultivar, lo que hemos hablado todo lo que hemos estado hablando en este tiempo. Entonces, ahí es donde el Espíritu te quiere llevar, para que comience a cultivar primero lo que tú tienes en tu estado de soltería, y luego ya cuando entras a una relación, al matrimonio y hijos, que puedas transmitir lo mismo a tus hijos. Porque Dios, la Biblia dice que Él es un Dios de generaciones. Lo que Él tiene para ti no es solo para ti. Y además, lo que Él tiene para ti y lo que tú fuiste enviado a hacer, no lo vas a terminar tú. Lo van a terminar tus generaciones. Pero si tú nunca comienzas, si tú nunca das el 30%, la siguiente generación nunca va a dar el 60% y la siguiente nunca va a dar el 100%. Entonces tienes que sacrificar y dar el 30% ahora, para que tus generaciones sean bendecidas. Si no, cada generación nos va a tocar como ha tocado hasta ahora en muchos casos. Cada generación tiene que comenzar de nuevo. Comenzar de nuevo. Si lo aplicamos desde un punto bien terrenal, y siempre hablamos, con algunos amigos a veces hablamos de mí, por ejemplo, primera generación aquí en los Estados Unidos, y luego hablamos we say generational wealth. Las personas que han estado aquí desde los 80, desde los 70, que sus padres compraron una casa, y luego ya los hijos nacieron con una casa, y luego 2 casas, y luego una empresa. Entonces generacionalmente, ahora la plataforma ya no tienes que comenzar desde abajo.
Right. desde cero, ya tienes algo donde pararte. Entonces es lo que queremos crear con lo que Dios tiene para nuestras vidas. Yeah. Que lo que tú hagas, que tus hijos puedan continuar. Que tus hijos puedan continuar. Entonces, para que eso pueda pasar, tienes que comenzar a cultivar lo que Él ha puesto dentro de ti. Yes, that is so good. Y lo difícil y lo bueno de eso es que cuando empiezan a hablar ahí del reino, lo fácil es, ok, ya sé que fui creado en la imagen de Dios, sé que tengo las semejanzas, sé que tengo la naturaleza, el carácter, la función de Dios, sé que tengo un propósito, sé que tengo una visión. Pero ahora para poder cumplir tu visión y tu propósito, tienes que saber cultivar. Y eso es lo fuerte y lo bueno de lo que estamos hablando. A mí, como tú dijiste, ni lo pensaba así, pero el arrepentimiento es en parte cultivar. Es como dijiste, es poder cortar lo que sabes que está torcido, es cortar lo que sabes lo que no debe de estar ahí y ahora cortarlo para que puedas ahora sí a crecer bien. Como tú dijiste, para todos los que estamos aquí y para todos los que están escuchando online y los que están entrando al reino, creo que ese es un punto que tenemos que reconocer, como tú dijiste. Hay personas que venimos como yo también, como First Generation Americans o First Generation que hablamos bien el inglés, que fuimos a las escuelas aquí, pero también somos First Generation Kingdom. Nosotros podemos hablar que somos la primera generación de reino, porque nuestros padres y no se les fueron enseñados, a los abuelos y no se les fue enseñados. Es hasta ahorita que el mensaje de reino está siendo revelado. Eso cae en nuestros hombros la responsabilidad de cortar y cultivar lo que tenemos que cortar. Y eso es lo que estabas hablando. Ahorita se me vino eso, que igual como hay responsabilidad física, hay aún más responsabilidad espiritualmente, porque ya estamos viniendo de atrás. Yo ya tengo 25 años, tú tienes 24, yo ya 25 y no fue hasta 2-3 años que entramos al reino. Ahorita, después de 25 años, estamos aprendiendo a cultivar, estamos cortando de todo lo que sabemos que no debe estar ahí, estamos cortando los malos hábitos, los pensamientos malos, las mentalidades que fuimos ya entrenados, y eso es cultivar ahorita para que, como estábamos hablando, para que cuando ya nos casemos y tengamos hijos, ellos no tengan que cultivar cosas que no son su responsabilidad, pues. No, es algo que no debería caer sobre ellos. Eso es lo que se me viene ahorita, que nosotros aquí tenemos una gran responsabilidad, los que estamos escuchando lo del reino, porque ya cuando lo escuchas, ya no hay excusa. Antes en la religión sí tenías excusa. Podías decir, oh, yo solo estaba bajo gracia porque eso es lo que me enseñaron. Pero ya que estás en el reino y has escuchado... Eres responsable. Yes, ahora ya eres responsable y tienes que cortar. Tienes que arrepentirte, tienes que cultivar, porque si no, tus hijos van a tener que cortar lo que tú no cortaste. Sí, ya que ahorita que estamos hablando del reino y que somos primera generación del reino, no hay nada malo con la salvación. Right. Nada malo. El problema es que la salvación te deja ahí, te deja la puerta del reino. Yes. Y nosotros, yo tengo 25, fui salvo, no sé, me bauticé como a los 11. ¿Y luego qué? Right. ¿Voy a pasar el resto de mi vida esperando a ser salvo? No, ya he sido salvo. Te ¿A ser quedaste llevado? viendo en la puerta. Entonces el reino lo que viene es que te enseña a que Dios tuvo un plan para ti aquí en la tierra también. No simplemente esperar para ser llevado o esperar hasta que Él regrese, sino que aquí en la tierra hay un trabajo que fue asignado para ti. Hay una razón por la cual Dios te mandó. Y como hablamos de cultivarnos y hablamos, si se recuerdan al principio, hablé de las características de Dios, que en las mismas características que habían en Dios, habían en ese espíritu que Él creó y que depositó en Adán. Y por ende, pues en todos nosotros, ¿no? Entonces, eso mismo de cultivar, de sacar lo mejor de nosotros, ya cuando tú puedes sacar lo mejor en ti, te vas a multiplicar. Yes. Entonces, por eso es importante, porque mucha gente nunca se multiplica. Right. Mucha gente se van de este mundo y no hay nadie que lo recuerde o que diga, Él hizo esto por mí. Right. O como, por ejemplo, podamos decir nosotros sobre nuestro pastor, Él introdució el reino a nosotros.
se multiplicó en Right. nosotros. Right. Lo que había en Él nos está enseñando para que esté en nosotros. Yeah. Entonces el problema es que si no puedes cultivar lo que está dentro de ti, nunca vas a llegar a la etapa donde puedes cultivar lo que Dios te manda alrededor. Right, that is so good. Para continuar en eso, el pastor Dr. Williams, creo que él fue el que lo explicó, que la parte difícil de cosas así, hablando del reino y la transferencia, es eso, que hay un gran desconecte en generaciones. Like, nuestros abuelos, como por ejemplo, yo voy a hablar ahí de mí, pero mis abuelos están en Ecuador, yo no los conozco, yo nunca los conocí, so nunca hubo esa relación de mí con mis abuelos. A mis padres pues los tengo aquí, so esa es apenas una generación que está conectada. Lo que, como estábamos hablando, nuestro pastor, él empezó, él creó la fundación, él está creando la plataforma para que nosotros podamos continuarla y crecerla. Pero como dijiste, si nosotros no sabemos cultivar y no rompemos y no cortamos y no nos arrepentimos, todo lo que él está trabajando y lo que está tratando de crear, va a haber una desconexión si nosotros no podemos cultivar y hacerlo. Porque ahora que Él lo empezó, Él nos está conectando a nosotros. Y ahora es nuestra responsabilidad conectarlo a nuestros hijos. Y ahí ya son 3 generaciones trabajando juntas. Y así es como Dios quiere trabajar. Él quiere trabajar en 3 generaciones para que el plan y el propósito pueda continuar en cada uno. Porque algo que tenemos que recordarnos de propósito es que el propósito nunca es egoísta. El propósito que Dios te ha dado a ti y a mí no es para nosotros. El propósito que Dios tiene para todos es para otras de personas. Los dones y los regalos y los talentos que Dios nos ha dado, el fruto que Él nos ha dado a nosotros para que saquemos, no es para nosotros, es para las otras personas que ellos puedan comer. Por eso es que vemos que un árbol no come de su propio fruto. Cuando el árbol crece y empieza a producir fruto, todos vienen a comer de ese fruto. Y eso es lo que tenemos que entender, que todo lo que estamos trabajando y el punto de la cultivación, el punto de cortar y romper y crecer en alineamiento, no es para necesariamente ver nosotros. Sí va a ser bueno que nosotros experimentemos paz y gozo y pues los beneficios o las añadiduras del reino, pero es para que lo que nuestro pastor ha creado pueda beneficiar a las generaciones que están por venir. Sí, y con eso del árbol, me gusta esa analogía porque yo creo que nadie está en contra de desarrollarte como árbol, digamos, desde una plantita hasta un árbol. Todos entendemos esa analogía. El problema es que todos quieren ser el único árbol sembrado en una milla, entre una milla. Es el único árbol. El problema con eso es que no hay nadie para quien tu fruto va a servir. Entonces tu fruto, aunque crezcas, aunque tengas una plataforma, aunque hagas y hagas, no le va a servir a nadie. Y al final, como tú dijiste, su fruto fue para que otros puedan comer. Entonces, nuestro llamado no es simplemente ser un árbol en el medio del desierto, es ser un forest, Es un bosque. Bosque, ser un bosque para que lo que yo no tengo. Si yo soy un fruto de mango, digamos, que tú eres uno de manzana, el que ya comió manzana, que pueda y venga a comer mango. Entonces no es nada de lo que creamos en la iglesia, y eso es algo que también aquí en la iglesia hacemos, de que todos tienen que desarrollarte, porque al final mi don le va a servir, o mi regalo le va a servir a Andy o al pastor, entonces, y el de ellos me sirven a mí, y al final se cubren uno a otro. Entonces primero tenemos que aprender a cultivar entre nosotros para que podamos darle a las demás personas, porque Dios siempre va a mandar. Él siempre va a mandar. El problema es que si Él te manda a las personas que tienes que cultivar y tú no puedes, y tú no te has cultivado a ti mismo, vas a usarlos, porque no vas a entender de que tienes que cultivarlos y cuidarlos, ya sea tus hijos terrenales o tus hijos espirituales que Dios te mande, pero vas a comenzar a abusar y abusar porque no has entendido que los tienes que cuidar, los tienes que desarrollar, ayudarles a crecer, darle la palabra de Dios para que un día ellos puedan hacer lo mismo con la siguiente generación. Yeah, that is so good. Y vamos a, how do you say expose?
exponer. Bueno, yo quiero exponer un poco de nuestra relación y privada. Por ejemplo, pues podemos decir que las temporadas y el tiempo de Dios siempre es perfecto, porque estamos hablando de la cultivación que por tenerlo a mi básico es sacar lo mejor de la persona. Ahora estamos aquí en nuestra etapa que estamos nosotros aprendiendo a cómo cultivar uno al otro, porque yo puedo decir de mí mismo, yo apenas todavía estoy aprendiendo a cómo cultivarme. Estoy aprendiendo pues a ser completo, a reconocer y entender y cómo se dice, plantar, sí, plantarlo en mi espíritu, que soy imagen de Dios, que soy semejanza, que soy todo lo que Dios nos ha llamado. Pero como dijiste, es parte de la cultivación, es que si no te has cultivado a ti, no vas a poder cultivar a otros y les vas a abusar. Ahora a mí tenemos un caso ahí con nosotros que tú viniste y nos estás ayudando en el grupo de alabanza, y en el principio yo no sabía cómo sacar lo mejor de ti. Yo en vez me frustraba contigo, decía, este Henry man es bien, ¿cómo se dice? Necio, stubborn. Ya, necio, a mí no quiere escuchar, yo le quiero ayudar, pero no me quiere a mí poner atención. Pero es porque yo no sabía cómo cultivar y sacar lo mejor de ti. Y es hasta que ya estamos aprendiendo esto y con pláticas con el pastor, que ahora estamos aprendiendo a cómo sacar lo mejor de ti, cómo sacar lo mejor de mí, cómo nos podemos ayudar. Porque como dijiste, es tu fruto, tu talento, tu don, es tuyo, es lo que Dios ya te ha dado. Y mi don, mi fruto, mi talento es lo que Dios me ha dado a mí. Y nos tenemos que aprender a servir. Tenemos que aprender cómo cultivarnos juntos. Porque si tú tratas de cultivarte tú solo, es un camino largo. Y es un camino que te va a traer frustración y desesperación. Posiblemente te puedes deprimir y frustrar y te vas a ir. Pero lo que estamos tratando de crear aquí es eso, es un ambiente donde tú puedes estar bajo autoridad, puedes estar sometido para que puedas ser cultivados juntos. Porque en pláticas que ahora hemos tenido y estamos desarrollando nuestra relación, estamos viendo que estamos pasando por muchas de las mismas cosas. Muchas de las cosas que yo estoy tratando de cultivar en mi vida y cortar, tú también estás tratando de hacerlo, pero sin tener esa relación y sin saber que en verdad no es una competencia, pero es la cultivación entre ti y yo, es como estamos avanzando. Sí, y algo que nuestro pastor siempre dice, o que nos dijo, al menos a nosotros, es que la fricción no es mala. Right. La fricción significa que está cerca. Entonces, esa fricción que tal vez pudo ver, lo que pasa es que también, digamos, está en la mentalidad. Porque mi mentalidad era, como tú decías, este Henry es necio y yo le quiero ayudar. Mi mentalidad es, este Andy es necio y yo les quiero ayudar. Se venía lo mismo, pero entonces, cuando ya has desarrollado, cuando desarrollas tus regalos o lo que Dios ya ha puesto en ti, tienes que entender que tus regalos son para que someterte a la otra persona. Porque igual, como venía diciendo, lo que yo tengo tú no tienes, y lo que tú tienes yo no tengo. La única manera de que podamos avanzar con el mismo meta, con la misma goal, es de que nos sometamos al mismo tiempo. Y gracias a Dios que aquí que estamos bajo la cobertura de un Padre que nos entiende, pero al mismo tiempo que nos expone y nos corrige, porque cuando hablábamos, estábamos hablando de que al final, creo que hablamos individualmente con él primero y luego hablamos, pero él me decía, cuando los escucho hablar, los dos tienen el mismo meta, la misma meta, los dos quieren ayudarme a avanzar el mensaje del reino, pero ¿cómo es que ustedes no lo pueden ver entre ustedes? Entonces, mientras te sometes a la otra persona, no es solo someterte a tu padre espiritual. Ahora, ya que estamos nosotros bajo estamos sometidos, sujeción, no sé cómo decir, pero como estamos bajo sumisión a nuestro Padre espiritual, ahora la única manera de avanzar la meta de la casa es someterse a uno mismo. Y como tú decías, al menos que tú crees relaciones, no vas a poder crear eso, porque lo que ve uno
es simplemente eso, lo que tú ves. Pero al mismo tiempo tienes que comenzar a conocer el corazón de las personas. Y por eso es que te decía, Dios siempre va a poner otras personas en tu paso que tú tienes que aprender a cultivar. Pero hasta que no aprendas a cultivar de ti mismo y a confiar de que lo que Dios depositó en ti te va a ayudar a llegar a tu meta, no vas a poder a confiar en que lo que Dios depositó en esa persona también va a llegar a la misma meta. Entonces, cultivarse a uno mismo es como es el primer paso. Porque si no, como te decía, vas a terminar abusando. Yes. Y me gusta que estás hablando de eso, porque poniéndolo en un ejemplo físico, en una parte sí tú te tienes que cultivar tú mismo y cortar lo que tú sabes, pero ahorita mientras estamos hablando se me vino eso, que parte de la cultivación es que alguien más te tiene que guiar, alguien más te tiene que cultivar. Y en el ejemplo que dijiste, tenemos un padre que nos está cultivando, nos está cortando lo que él ve. Porque como dijiste, yo veía algo de una manera, tú lo veiste de la misma manera, pero en tu lado. Pero tuvimos a alguien externo, un padre espiritual, que nos pudo cultivar y cortar juntos. Ahora ya estamos creciendo juntos. Si ves un árbol, una planta chica no se corta ella misma. Esa planta necesita un jardinero, alguien exterior que le pueda guiar y cortar. Porque la planta solo va a crecer como que va a crecer. Pero si no hay esa autoridad, esa persona que pueda venir y cortarte donde tienes que ir, entonces nunca vas a llegar. Hay dos aspectos de que tocamos ahorita que se me están viniendo. La planta primero está sometida a la tierra. La tierra técnicamente es su autoridad, lo que le da el nutrimiento, la salud, le prepara el ambiente para que pueda crecer en un árbol. Ese árbol siempre está sometido a esa autoridad, pero como estaba diciendo, esa planta también tiene alguien que mientras está creciendo le está cortando, le está quitando las ramas. No sé si has visto, pero hay plantas que cuando empiezan a crecer desviadamente, le tienen que amarrar a un palo para que cuando crezca firme y crezca derecha. De igualmente, ahorita estoy viendo que si tú quieres en verdad ser cultivado, no solo te tienes que cultivar tú mismo, pero tienes que estar bajo una autoridad, un padre espiritual que pueda ver tus deformidades, que pueda ver tu torcimiento y él te pueda cultivar. Y él te pueda ayudar ahora a crecer derecho y alineado. Sí, y como decía al principio, Dios creó primero el ambiente antes de que creara al ser humano. Luego vino y lo puso en el ambiente. La planta, creo que fue, no sé si el domingo o el pasado miércoles, que Noé decía, primero está en una maceta, la planta. La planta puede crecer hasta una cierta lugar en esta maceta. Entonces, hasta que no es puesta en la tierra, no puede crecer más. La tierra existe antes que la planta. Entonces viene el cultivador y pone la planta en la tierra. Ahora, la única manera, y esto es importante porque la tierra, o de la manera en que lo expresó nuestro pastor, es que entre más adentro las raíces van en la tierra, más alto va a crecer el árbol. Entonces el problema es que a veces queremos estar en la superficie, que queremos, que voy a leer la Biblia así de vez en cuando, que no sé qué, que esto y lo otro, que casi ni oro. Entonces nos mantenemos en la superficie, entonces el árbol o no va a crecer o simplemente no va a tener la fuerza necesaria para cuando venga la tempestad a moverlo, a mantenerse firme. Entonces la meta del árbol es siempre seguir creciendo hacia abajo y hasta que llegue a un punto donde, aunque esté alto, y como tú dijiste, no se va a caer, pero aunque esté alto, siempre depende de la tierra. Porque mientras esté en la tierra, digamos la palabra de Dios, va a haber un punto que va a llegar hasta abajo, donde puede acceder el agua que existe bajo de la tierra, lo espiritual que existe bajo de la tierra. Pero solo puedes llegar a lo espiritual si comienzas a sacar, o como tú dices, si existe un cultivador que pueda sacar y enderezarte, de que cuando tus raíces vayan creciendo hacia un lado, que las pueda cortar y dirigir de regreso hacia abajo de la tierra hasta que llegues a ese pozo de agua, a estos ríos de agua abajo de la tierra, donde no importa lo que venga, ya puede haber sequías que duren por años, pero el árbol va a permanecer, porque tu fuente no es externa,
es interna. Right, that is so good. Y me gusta lo que hablaste de ahorita, usas una palabra específica, superficial. So, un árbol, a mí como dijiste, si crece en lo superficial, no crece profundo, pero ahora empieza a crecer a los lados. Y de igualmente, cuando venimos al reino, unas veces nos gusta quedarnos en la superficie, en lo bonito, en lo saber, oh, yo soy santo, fui creado con propósito, tengo la imagen y semejanza del bebé de Dios, todos tenemos visión, todos tenemos de propósito. Eso es lo bonito del reino. Yo fui creado para algo, pero ahora lo profundo del reino es eso mismo, es la cultivación. Porque ahora no es decir, oh, tú tienes algo malo. No es decir, yo tengo algo malo, yo tengo que cortar esto, yo tengo que ir más de profundo y más de profundo para que ya no crezca a los lados, para que ya no esté superficial. Y eso creo que es lo difícil de ser cultivado, es que tú tienes que reconocer y tomar la decisión que ya no voy a crecer a los lados, voy a ir profundo, aunque me duela, aunque esté duro, pero yo voy a ir profundo porque como dijiste, ya llegas a un punto que ya tu fuente, ya está el río de agua de abajo. So ya no dependes de nada exteriormente, ya no dependes de la regadera que te tire agua, ya no dependes de que alguien venga y te eche agua, porque ya tu autoridad o tu padre espiritual ya te llevó a la fuente. Y que estamos hablando que nuestro Padre Espiritual, el trabajo de Él es no llevarnos nosotros a Él, es llevarnos a nuestro Padre original, nuestro Abba Padre. Y de igual manera, la tierra es la autoridad de la planta, pero mientras va creciendo y se hace en un árbol, en un bosque, esa tierra le guía a las raíces que lleguen a ese río de agua hasta abajo. Y el proceso, y como nuestro pastor siempre dice, el tiempo es no sé qué. El tiempo es enemigo. Es enemigo, sí. No, pero ese proceso donde la raíz va buscando abajo, aunque parezca bonito, que digamos, sí, vas a llegar hasta donde está el agua, es un proceso doloroso. Es un proceso porque ahí es donde tienes que abandonar todo, porque esa presión, esa presión en la que está la raíz para llegar, imagínate, nosotros mismos, así físicamente, no podemos abrir quizás un agujero bien profundo nada más con nuestras manos. Right. Necesitamos instrumentos que puedan cortar la tierra. Ahora la raíz, imagínate, ella sola busca hasta abajo y sigue puchando y puchando con mucha presión. Entonces es un momento de presión. Todas las cosas, lo que tenemos que despojarnos, ahí es donde pasa. O sea, la meta sí es experimentar todo lo que el reino tiene para nosotros, pero mientras estás en el proceso, la carne tiene que, digamos, sufrir, digamos, en esa manera, porque si ya has creado cosas en ti que tienes que despojarte, como decía al principio, tu carne va a recordar, entonces tienes que aprender a quitártelas. Y eso es la importancia de, como estamos hablando, es de tener un cultivador, de tener esa autoridad, ese padre espiritual, porque tú y yo estamos en el proceso, estamos en el camino a llegar a ser completos, a llegar a nuestro propósito y visión. Unas veces en ese camino, no sé si tú te has sentido así, pero unas veces te puedes desesperar, te puedes frustrar y decir, man, ¿cuándo voy a llegar? Sigo cortando, sigo haciendo todas estas cosas, pero todavía no llego. Y de igualmente, las raíces del árbol son igual. Tienen que ir, y unas veces yo me imagino que el árbol dice hasta qué tan profundo tengo que ir hasta que toque ese río. Pero lo bueno y lo bonito es que todo ese tiempo todavía está bajo esa autoridad. Y la tierra sabe cuándo va a llegar. De igualmente, nuestra autoridad, nuestro Padre Espiritual, Él sabe cuándo nosotros vamos a llegar. Por eso es que puedo decir que nuestro caminar, aunque sí es difícil, en unas veces es bien fácil. Porque y también es satisfactorio porque no estamos nomás dependiendo de nosotros mismos, no estamos tratando de cultivarnos nosotros mismos, pero tenemos un cultivador, una persona exterior que cuando nos corta, Él nos dice, vas a estar bien. No te preocupes, estás creciendo bien. Esta cortada no fue porque estás portándote mal o estás haciendo mal. Esta cortada es para que puedas producir aún más. Sí, y aún como iglesia, si aplicamos los mismos principios como iglesia, aquí estamos creando una fundación.
Yeah. para establecer una casa. Estamos creando la fundación, pero todos los que estamos acá venimos de otras, bueno, no, quizás no todos, pero los que sí venimos de otras iglesias y hemos visto tantas cosas bonitas y yo lo miraba porque y vemos allá afuera muchas iglesias que desde afuera se ven como toda una producción, todo el trabajo, y sí es mucho trabajo para que llegar a hacer lo que van a hacer, pero al final no estoy diciendo que ellos son, pero ¿de qué sirve establecer todo eso que en lo superficial se ve bonito si las raíces no están afianzadas hacia adentro? Entonces, cuando tú ves eso, pregúntate, ¿cómo están las raíces? Y quizás sí, quizás les tomó mucho tiempo para desarrollar esas raíces y luego enfocarse en cómo se ve lo de afuera, ¿no? Pero al final, la razón de un bosque, la razón de plantas y todo eso, nunca fue para que se vieran bonitas, nunca fue, porque eso es lo superficial, lo que se ve bonito, se ve que funciona bien, siempre fue por un propósito superior. Por ejemplo, las flores tienen su color, no porque Dios quiso hacernos sonreír o pensar que están muy bonitas las rosas rojas o el color que tienen, sino que el color así fuerte es el que atrae a las abejas para que ellas puedan llevar el polen de planta en planta y así que más plantas crezcan. Entonces siempre hay una razón más allá de lo superficial. Entonces aquí en la iglesia estamos tratando de establecer esa razón más allá de lo superficial, más allá de lo que se pueda ver bonito o no bonito. Queremos asegurarnos de que las raíces estén fuertes para que el propósito de la planta se llegue a llevar a cabo. Yes, amen. Wow, that was really good. Yeah, so el tiempo ya se nos acabó. Ya vamos a terminar. Lo último que yo quiero decir es nomás decir lo que Henry dijo, que estuvo súper bueno. Aquí en Casa 633 no estamos para lo superficial, no estamos para jugar juegos, no estamos para tratar de hacerte ver un árbol bonito. Aquí estamos para cultivarte y llevarte a lo profundo para que, como tú dijiste, puedas llegar a tu propósito, puedas llegar a tu meta, pero para que a pesar de todo, cuando venga tribulación, cuando venga la tormenta, no caigas, porque tus raíces están ya profundamente y puedas, how can you say, pasar la tormenta, la la test of tempestad, time. No, like the test of time. la prueba del tiempo. Right, sí, porque vemos árboles. Por ejemplo, en mi escuela de elementary había un árbol inmenso que cuando les preguntaba a los maestros tenía como 150 años. Pero es porque estaba tan profundo las raíces que pasó tiempo, pasó tormentas, construyeron la escuela ahí y el árbol se mantuvo. So de igual, aquí Casa 633 queremos cultivar y llevarte a lo profundo para que puedas pasar toda la tormenta y mientras vaya pasando el tiempo tú te mantuviste y creciste y ahora puedas producir más. Sí, y lo último que yo quisiera añadir es que la razón por la que un árbol se mantiene firme en medio de la tormenta no es por el tronco, no es por las ramas, no es por nada de lo que tú puedes ver, es siempre por la raíz. Entre más grande ves el árbol, imagínate, sus raíces son 3-4 veces más profundas. Entonces eso es lo que al final mantiene el árbol vivo en medio de la tempestad, de sequía y todo eso. Entonces eso es lo que estamos haciendo acá. Estamos asegurándonos de que nuestras raíces y tus raíces y las raíces de todos los que ven acá sean profundas. Porque al final, si tu raíz está profunda, todo lo demás va a ser visible. Right. Amen. Y eso es lo que importa. Así que muchas gracias por conectarte y espero que esto haya sido de bendición para tu vida. Creo que yo aprendí mucho de esta conversación. Así que nos vamos a ver el domingo. Tenemos nuestro culto dominical. Va a ser a la 1 de la tarde. Y si quieres unirte a nosotros y mandar una ofrenda para la casa, lo pueden hacer a través de Zelle y lo pueden mandar a house633@com. Y solo para agregar lo que les está diciendo, no se pierdan el domingo. Vamos a tener un invitado especial y él va a empezar con el tema de sonship o lo que es ser hijo. Todo lo que estamos hablando de los 7 regalos de soltería y algún de autoridad es para transferirlo y empezar este tema de sonship. No se lo pierdan, únanse con nosotros y los esperamos el domingo. bendiciones. Yeah, amen to the King.